Welcome to Build Up California. Bienvenidos a Build Up California, este resumen de políticas sobre la visión de la propuesta para 2020, 2021, 2022 del presidente. Soy Erika Erickson, trabajo con el director de Build Up California. Soy oficial de programación del Fondo para Educación. Build Up California es una coalición que se dedica a promover la expansión, mejor sostenibilidad de las instalaciones de aprendizaje temprano en nuestro estado. Este año estamos trabajando como miembros de la coalición EASY en una solicitud holística de presupuesto que incluye muchos componentes del sistema infantil, lo cual incluye instalaciones de atención y cuidado infantil. Ese es nuestro enfoque principal. Como parte de esta campaña y de esta solicitud de presupuesto, se tienen $350 millones para instalaciones de cuidado infantil, lo cual básicamente se está solicitando que los fondos asignados para estas instalaciones y la infraestructura, el programa de infraestructura de 2019 de $263 millones, se restaure este año junto con fondos adicionales para la reapertura de asignaciones de este tipo de instalaciones. Como parte de esta campaña y también como parte de una serie de eventos que tenemos para la información del público y la comunidad sobre nuestro trabajo y en general las instalaciones infantiles, para eso es que tenemos este resumen. Estamos en este momento con una crisis sin precedentes a causa de la pandemia de coronavirus en California debido a la disponibilidad de las vacunas y el respeto a las órdenes de confinamiento. Estamos caminando hacia el final de la pandemia y sus restricciones relacionadas. Sin embargo, seguimos viendo las consecuencias de esta pandemia. El día de hoy hablaremos sobre la revisión del proyecto de la propuesta del gobernador y hablaremos más específicamente sobre los componentes de instalaciones del presupuesto propuesto, así como hablaremos de algunas recomendaciones nuestras. Nos da mucho gusto contar con expertos el día de hoy, a quienes les vamos a invitar a que enciendan su cámara para que podamos presentarles a todos. Contamos con nosotros a Kristen Schumacher, analista de política senior del Centro de California de Políticas y Presupuestos, Angie Allen, vicepresidente de SE del fondo, junto con Olivia Barrow, gerente de políticas de LEAF. Y también contamos con Shante Brown, propietaria de Happy Time, la guardería Happy Time, y también miembro de Proveedores de Atención Infantil Unidos. Pam Sean, directora de Asociaciones Estratégicas de la YMCA en la Bahía Este. Es un placer compartir esta reunión con líderes tan importantes en nuestro campo y comenzaremos ahora. Primero, algunos temas logísticos. Esto es un webinario y tenemos a los presentadores, quienes contarán con unos 5 a 10 minutos cada miembro del panel, comenzando con Kristen, quien dará un panorama general de la revisión de mayo. Después, Angie nos hablará sobre la importancia de la inversión en instalaciones y sobre todo cómo esto se compara la revisión de mayo con el plan maestro. Posteriormente, Olivia nos hablará sobre los fondos federales, de los cuales estamos muy agradecidos, quienes lo que estará llegando a nuestro estado y cómo es la mejor forma de aprovecharlos o qué opciones se tienen en las instalaciones de cuidado infantil. Chanel nos hablará sobre lo importante que son estos fondos para instalaciones para los proveedores de atención y servicios familiares como guarderías. Y finalmente, Pam nos dará una perspectiva como alguien que ha colaborado en el espacio de las guarderías desde hace muchos años y ahora se encuentra trabajando en YMCA y por qué es tan importante este presupuesto. Así que ahora quisiera invitar a que Kristen nos comparta una vista general de la revisión de mayo. Kristen.
Buenos días o buenas tardes. Como ya se ha mencionado, soy Kristen Schumacher del Centro de Políticas de California. Para quienes no están familiarizados, se trata de una organización no lucrativa en San Francisco con investigación para ayudar a mejorar la vida de las personas de bajos y medianos ingresos en California. El día de hoy les voy a dar una vista rápida del plan revisado de gastos del gobernador de 2021-2022 que comienza el 1 de julio. Como sé que muchos de ustedes ya han escuchado, el panorama actual en California es bastante brillante en comparación con hace un año, sobre todo. La administración ha revisado este plan de 246 millones que incluye 76 mil millones adicionales de ingresos estatales. A pesar de que se ve todo muy bien para la cuestión fiscal, la recuperación económica se ve lejos. Las proyecciones ven que los empleos que se han perdido no regresarán sino hasta mediados de 2023, lo cual nos pide que los recursos se vayan dirigidos a quienes se han visto más afectados por la pandemia, las mujeres californianas y californianas, latinos y negros y también inmigrantes en nuestro estado. De esos 76 mil millones de dólares adicionales, es muy importante saber qué existe realmente detrás de esta cifra para saber cómo puede este dinero llegar a la gente que realmente lo necesita. De estos 76 mil millones, casi la mitad se deben invertir tanto en financiamiento para escuelas comunitarias, así como para otros fondos de pagos. Esto se requiere, está basado en votaciones de 2,98 de las propuestas. Esto incluye el desglose tanto para escuelas y reservas, así como para deuda. Los líderes siguen teniendo 31 mil millones en recursos que se pueden asignar a través de diferentes programas y servicios, que es ese cuarto que vemos ahí. Además de estos recursos a discreción del Estado, los creadores de políticas también tienen acceso a fondos federales. Cuando se llegan a ese 31.8 mil millones, esto se combina con los fondos para COVID, para alivio de COVID, y esto equivale a la mitad de los fondos que había antes de la pandemia, lo cual nos da un gran nivel de recursos que pueden ayudar a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la recesión. Esto también nos da la oportunidad de distribuir 3 rondas de dinero, sobre todo para guarderías. California en sus 3 rondas tiene 5,100 millones de dólares, dicho lo cual, con el gasto actual del gobernador, su plan enfoca mucho de este dinero a abordar los efectos dañinos de la pandemia de COVID-19, pero esto quizá no incluye mucho sobre financiamiento estatal para el desarrollo del sistema de guarderías en California. Aquí podemos ver el alcance de estos fondos a pesar de los fondos adicionales de 2020 y de los fondos otorgados por el presidente Trump en diciembre y en marzo por el presidente Biden. Vemos que una gran cantidad de esto representa la apropiación anual de CCDBG y en anaranjado vemos el dinero adicional que el Estado ha recibido por arriba de la apropiación anual. En solo un año, la cantidad de fondos federales, tanto anuales como de alivio, incluyen más de 500%, pasando de 911 millones a 5.3 mil millones de dólares. Y esto presenta una gran oportunidad para que los líderes estatales aborden los daños de la pandemia y dándole un cimiento a las familias para el futuro. Y también representa retos para los líderes estatales y para el gobierno estatal para poder distribuir de forma equitativa y justa los fondos en todo el estado. El estado recibió 926 millones desde diciembre. En colaboración con otros colaboradores, se distribuyeron más de 404 millones a comienzos del año y se provisionó un plan adicional, que es el que vemos en pantalla, lo cual incluye 382 millones para estipendios de proveedor, 101 millones para cuestiones relacionadas con proveeduría por COVID y 177 millones de todos los proveedores de licencias en los estados.
El plan de gastos también apoya a los proveedores de 101 millones para los cierres y ausencias relacionadas con la pandemia para asegurar que no o aliviar estas pérdidas, sobre todo cuando ha tenido que ser necesario cerrar las puertas por la pandemia. También se proponen cuotas para todas las familias y diferentes tamaños, así como financiamiento para aumentar atención en casa y también trabajar con aquellos que están atendiendo a familias que están pasando a través de una situación difícil. Hay un plan importante para esa parte del financiamiento. El plan revisado ahora proporciona los detalles completos de los 3.800 millones. Por ejemplo, muchos de ustedes quizá hayan visto o escuchado hablar sobre el anuncio del gobernador de más de 110 millones para espacios de contacto directo. De ahí 63 millones son para el programa alternativo, 42 millones para atención general y además se tiene una porción para atención de niños migrantes. Ahora, originalmente eso no se incluyó en los documentos que se publicaron ayer, pero son 293 millones aproximadamente, 110 millones para espacios en contacto directo, 293 para los basados en subsidios con voucher. Esto, sin embargo, sigue sin cubrir todos los espacios. Los detalles completos sobre esta expansión de espacios en el sistema subsidiado todavía no se tiene, pero comenzarán esta semana las audiencias, escucharemos más detalles, estaremos atentos y se tendrán nuevos documentos también que se publicarán pronto. Ahora, es importante saber que se tienen 250 millones de dólares para instalaciones y como mencionó ya Erika, debido a la pandemia, se recibieron fondos de las instalaciones como parte del acuerdo del presupuesto del año pasado, lo cual ahora esto representa todos los fondos, pero es importante saber que estos fondos pueden no ser toda la inversión necesaria en California para las instalaciones. Ahora, también la revisión propone un programa para la mejora de la calidad, para lo cual también se tiene una asignación de varios millones de dólares. A pesar de que la revisión nos da un plan parcial, el plan es únicamente una parte pequeña de los fondos para el sistema de atención y de guarderías. Se identifican, de hecho, los documentos se incluyen más de 83 millones para la propuesta de 64, 6 millones para los depósitos directos para proveedores, 4.8 millones de fondo de una vez general para continuar trabajando en el sistema de datos de guarderías. Quizá este compromiso a los 100,000 espacios infantiles no lo estamos viendo aquí reflejado, pero los detalles están disponibles. La revisión no proporciona financiamiento para la actualización de los datos de propiedad, los cuales son actualmente los de 2016 y buscan abordar la atención, los problemas de atención, sobre todo durante la pandemia. La propuesta es una que busca extender el programa de guarderías a todos los niños mayores de 4 años en los próximos años. Esto costará aproximadamente 2.700 millones de dólares. La propuesta que cambia los fondos generales bajo la garantía de la propuesta 93 para cubrir esta expansión, lo que significa es que para el año 2024-2025 fiscal habrá 2.700 millones menos disponibles para otros servicios financiados mediante este fondo general. Finalmente, la revisión también incluye 190 millones en fondos discrecionales, parte de esos 38,000 millones en exceso para proporcionar subvenciones a las agencias locales. Los primeros años se limitarán a escuelas que no encuentran TECA para construir instalaciones para nuevos salones, nuevas aulas, y el segundo año se usará tanto para TECA como para los que pasan a guarderías de tiempo completo. Quisiera concluir diciendo que este panorama fiscal fuerte nos da una buena oportunidad de tener las bases de un estado de California más equitativo y esto incluye 8,000 millones para la siguiente ronda de pagos de estímulos de California o 12,000 millones para abordar la indigencia, así como la documentación. El trabajo con muchos californianos
para nombrar algunos. También es muy importante reconocer que se tienen esas oportunidades, por ejemplo, para mejorar las tasas y proporcionar estímulos a migrantes quienes fueron bloqueados de los alivios federales. Se va a estar publicando en la próxima semana aproximadamente, mostrando las oportunidades en el plan revisado. Y por supuesto, si ustedes desean obtener esto por correo electrónico, pueden solicitarlo o también revisar nuestro sitio web. Estén pendientes de las audiencias en las próximas semanas, conforme los líderes estatales van decidiendo el presupuesto para el siguiente año fiscal. Sabemos que los presupuestos son un reflejo de nuestros valores y prioridades y esto nos da una gran oportunidad de hacer un cambio real en las vidas de la gente en California. Gracias, Kristen. Muchas gracias. Un excelente resumen. Y por recordarles unas cuestiones logísticas, les vamos a mandar la presentación a todos junto con los reportes. Todas las diapositivas estarán disponibles a los participantes y a continuación tenemos a Angie, quien va a compartir la importancia de la inversión en las instalaciones infantiles, como $350 millones como parte de un presupuesto y de un paquete más holístico que debe incluir también a los trabajadores y a las inversiones en algunos otros elementos. Angie. Gracias, Erika. Gracias a todos los que están el día de hoy conectados aquí y que participan. Fue muy interesante escuchar el panorama de Kristen y ahora hablaremos sobre las instalaciones con más detalle. Yo vengo del fondo de LEAF para hablarles sobre por qué las instalaciones son tan importantes en esta vista más global. $250 millones es un gran inicio y nos da mucho gusto saber que ya se ha restaurado el fondo casi completamente. Y, sin embargo, hay una necesidad de muchos más fondos para asegurar que las instalaciones sean seguras y sanas para los niños y sus educadores. Como sabemos, estas instalaciones son un cimiento de la sociedad porque tener un espacio seguro y adecuado para aprender, socializar y compartir prepara a los niños para sus papeles en la sociedad. Y hablamos sobre que las instalaciones son como un tercer maestro, además de apoyar a los niños y darles un espacio para jugar y aprender. La ventilación, la sombra, mantenerlos a salvo, etcétera, también apoyan a los trabajadores como un beneficio importante del lugar de trabajo, lo cual también es muy importante de recordar. Y algo que se ha mencionado muchas veces es que no tenemos suficiente educación, no tenemos suficiente atención infantil, centros, guarderías, y la pandemia vino a exacerbar esta situación aún más. Requerimos de infraestructura desde la perspectiva laboral, de educadores fantásticos que están ahí, así como de su espacio físico. Ahora, en LEAF y en otros actores relevantes, creemos que las instalaciones para la atención infantil son una infraestructura que son igual de importantes para los padres que un puente o una carretera. Y algo de lo que quería mencionar es algo del trabajo que ha estado haciendo LEAF durante décadas y contarles un poco de qué se trata. Por ejemplo, recién el año pasado en San Francisco, se distribuyeron aproximadamente $50 millones a centros de atención infantil, así como de atención familiar. Y algo que es importante es asegurar que se tenga un sistema diverso de repartición, no solamente en cuanto a centros, sino también programas basados en hogares y apoyar los programas de guarderías. Pero ¿cómo se ve esto? Todo esto comienza con subvenciones para startups, con fondos para ayudar a financiar fondos de maestros, equipo, costos de licenciamiento, todo aquello que puede ayudar a iniciar el programa. Se tienen entonces estas subvenciones para startups, renovaciones tales como techos y otras cuestiones que los programas pueden necesitar al momento de mejorar las instalaciones existentes.
Antes de comenzar un predesarrollo, antes de comenzar a construir, es importante ver primero si realmente es viable que algún consultor valore las necesidades, si el área es la correcta, si la tierra, si el espacio es el adecuado. Así que los esfuerzos de predesarrollo son un componente importante y gran parte de lo que hacemos es el buscar cómo aumentar los espacios mediante tomar un espacio existente y hacer mejoras versus construirlo desde cero. Para guarderías infantiles, se tienen tres productos o subvenciones que se proporcionan. Uno es startup, el otro es expansión, renovación y reparación. Y más recientemente, debido a la pandemia, hemos estado dando también subvenciones operativas. Esto es un ejemplo del tipo de programas que creemos que son verdaderamente importantes. Algo de lo que vi en el chat y que quería mencionar, creo que Olivia lo va a responder, es que actualmente el área de fondos o de fuente de fondos para los 250 millones de dólares es de una vez dinero RP, de lo cual hay diferentes tipos y de esto hablará Olivia un poco más, pero la parte para guarderías en este fondo no puede usarse para renovaciones grandes o, perdón, construcciones importantes, sino solo para modificaciones menores a instalaciones, lo cual es un asunto clave de lo que queremos hablar el día de hoy y posteriormente en las audiencias y conversaciones con el gobernador sobre la fuente del financiamiento y qué se puede usar realmente para las instalaciones. Con modelos de costos hemos visto más o menos cuánto costaría realmente. Las cifras que tenemos son un muy buen inicio. Si analizáramos la necesidad de todos los niños, asumiendo que muchos muchos de ellos se irían a la atención, licencias para la atención, esto serían miles y miles de dólares, decenas de miles de millones de dólares. Así que ahora vamos con Erika Thank you, Angie. para que nos va a presentar a Olivia. Bueno, más anuncios logísticos. Tendremos preguntas y respuestas al final. Creo que no se mencionó esto antes, pero ahora Olivia nos va a hablar sobre los fondos de alivio a nivel federal y los diferentes fondos que existen dentro de ARP. Olivia. Olivia Barrow. I'm the Federal Policy Manager. Bien, soy Olivia Farrow, soy gestor de políticas federales en LEAF, donde trabajo tanto con Erika como con Angie, y creo que lo saben porque es un tema muy emocionante el hecho de que el Congreso ha aprobado 50 mil millones adicionales para el sector de atención infantil en respuesta a la pandemia del año pasado. Y a pesar de que estos recursos no son explícitamente específicos o dedicados, ya sea a la construcción o la expansión de las instalaciones, como guarderías, sí se pueden usar para mejorar la salud y seguridad de las instalaciones, así como a realizar otras mejoras en los espacios físicos. Y a diferencia de los recursos específicos para guarderías por el Congreso, se tienen otros recursos fuera del sector de guarderías que también se pueden aprovechar para generar nuevas instalaciones y construir nuevas instalaciones. Y nuestros aliados en la red de guarderías, actualmente hemos coordinado un reporte que delinea diferentes estrategias que se pueden considerar para utilizar los fondos de alivio federal para aprovecharlo en instalaciones como guarderías y otras instalaciones infantiles. Creo que Erika lo puede poner ahora porque estaba como parte de los materiales y habrá algunas recomendaciones publicadas, pero quería cubrir brevemente, ahora que me quedan un par de minutos, para cubrir dos oportunidades potenciales. Una son los 24 mil millones de dólares para las subvenciones de estabilización infantil y la otra son de 350 mil millones para alivio fiscal local. La primera son las subvenciones de estabilización para el plan que se llama ARPA, la ley ARPA de restablecimiento, que como lo sugiere el nombre, lo que buscan es estabilizar al sector de las guarderías. Y recientemente, la semana pasada, ACF publicó guías sobre el uso de estos fondos de estabilización y en estas guías se aclara que el Estado debe gastar hasta el 10% de los fondos de estabilización para administración y actividades de asistencia técnica.
así como proveeduría. Algunos usos dentro de este 10% podrían incluir asistencia técnica sobre prácticas de negocio, desarrollo de un plan estratégico para construir la proveeduría en el futuro, así como realizar evaluaciones de necesidades comunitarias, lo cual sería un uso permitido bajo la ley. Bajo este 10% que se ha establecido en estos fondos de estabilización, los estados también pueden utilizar estos fondos para el mantenimiento de instalaciones, lo cual debe cumplir con la definición de renovaciones menores bajo el CSGB. En el informe que mencioné anteriormente, que junto con nuestros colaboradores hemos publicado y que acaba de escribir Angie en el chat, ahí se puede ver la definición exacta de lo que es una renovación menor, lo que se permite y lo que se excluye. Y en las guías que se han compartido, algunos de los usos que se han identificado son construir o mejorar equipo de juego, renovación de sanitarios e incluso eliminar muros que no son de carga para crear espacio adicional para cumplir con la distancia social. Y con esto, esto incluye los fondos de estabilización. Ahora, hablando de $350 millones para los fondos de recuperación fiscal estatal y federal, el Departamento del Tesoro también publicó una guía la semana pasada sobre el uso de estos fondos y se tienen varias actividades que pueden ser relevantes para el sector infantil y de guardería, sobre todo el apoyo a pequeños negocios y proporcionar un pago de primas para trabajadores esenciales, lo cual incluye, por supuesto, a los trabajadores de guarderías. Y las guías de estos fondos de recuperación también notan que los fondos se pueden usar para extender los servicios de aprendizaje temprano y atención de calidad, sobre todo para las comunidades más afectadas y las familias más afectadas. Creemos que estos fondos de recuperación se pueden usar para invertir en adquisiciones, contrataciones para renovaciones de guarderías, etcétera. Y por último, antes de que se me agote el tiempo, quisiera mencionar que además de todos los recursos que ya hemos visto, también esperamos el ver más del gobierno federal. El presidente Biden ha propuesto una inversión de $25 millones para mejorar las instalaciones guarderías infantiles como parte de su paquete de reciente instrucción. Y recientemente Richard Neal en la Cámara de Representantes también propuso una inversión de $15 millones. El Congreso está negociando este paquete, pero seguramente no lo veremos aún en los próximos 2 meses, pero el hecho de que ya el presidente y los líderes demócratas hayan propuesto este tipo de inversiones es un buen punto de inicio y refleja una buena oportunidad para fortalecer la infraestructura. De nuevo contigo, Erika. Really important information. Información bastante importante. I want to share with Y quiero everybody. decirles algo más. Y no tiene que ver solamente con este evento, sino con el trabajo que realizamos. Tenemos una nueva página web en donde ustedes pueden inscribirse al boletín para tener actualizaciones. También pueden ir a la página de cabildeo y promoción, donde van a encontrar materiales, boletines, letras o cartas para que se sumen a una campaña para exigir que tengamos al menos $350 millones para inversión en estos centros. Se trata de un paquete holístico de la coalición. Estamos trabajando con muchos otros socios para asegurarnos de que los legisladores entiendan la importancia de la inversión tan holística que necesitamos para asegurar el éxito de los niños. Y esto incluye el invertir en la atención de los niños, cuidado de los niños. Por años, este ámbito no ha recibido la inversión y la atención que necesita este sector, y por eso es que Chanté está con nosotros. Ella es de Happy Family Child Care, una guardería, y ella nos va a hablar acerca de esta importancia. El cambio que permitiría contar con más fondos para invertir en estos centros. Hola, soy Chanté Brown. Gracias por la invitación.
Yo soy cuidadora en San Diego y también soy miembro del sindicato de cuidadores de los niños que busca una mejoría para nosotros y para las familias que cuidamos. Y yo he estado realizando este trabajo por 24 años. Lo hago porque me gustan los niños. Fui educadora, pero quería hacer más, quería nutrirlos, quería darles amor. Y el cuidar a los niños en sus hogares me permite justo eso, ayudar a que los niños se sientan seguros cuando los padres están fuera trabajando. Y esta es una de las primeras opciones para muchas familias porque ellos realmente quieren sentirse en casa. Y esta pandemia vino a afectarnos a todos porque miles de cuidadores tuvieron que cerrar sus negocios debido a la pandemia. Y a mí también me sucedió lo mismo en noviembre. Además, me enfermé de COVID y mi asistente también. Y tuvimos la suerte de no haber desarrollado la forma grave de la enfermedad. Sin embargo, tuvimos que cerrar 21 días. Hemos tenido la suerte de poder recuperarnos y de poder operar nuevamente. Sin embargo, hay otros que no han tenido esa suerte. El efecto que tiene el cuidado de los niños debería de hacernos entender qué tan sistémico es todo y que el sistema integral debería incluir el cuidado de los niños en casa. Cada familia merece contar con el acceso a cuidado de los niños de calidad y asequible. Tienen el derecho de poder elegir el cuidado que mejor les convenga a ellos y a sus niños. Pero muchos de nosotros no contamos con centros de cuidados para los niños y por ende no hay suficiente elección. Si queremos que cada niño tenga un buen inicio, empiece su vida con el pie derecho, entonces el Estado necesita darse cuenta de que el cuidado de los niños merece el mismo monto de inversión que cualquier otro tipo de programa educativo. Muchos de los proveedores de servicios en este ámbito vivimos al día. No tenemos el lujo de hacer muchas cosas. He hablado con muchos proveedores preguntándoles, ¿qué harías tú si tuvieras más financiación para poder mejorar tus centros? Todos me dieron una lista de deseos. Algunos decían, queremos un equipo o un espacio de juegos mucho más adecuado para que los niños se puedan ejercitar. También queremos lugares en donde las actividades sean más fáciles y eficientes. Y necesitamos hacerle cambios a las instalaciones debido a la pandemia, estaciones de lavado de manos. Tuvimos que poner muros que separen y que permitan la distanciación física. Además de la limpieza, y esto requiere mayor agua y mayor electricidad, y con esto aumentan los costos. Y muchos de nuestros proveedores necesitamos también contar con un buen servicio de Internet porque muchos de los niños tienen que quedarse en casa para mantener esta distancia física. También aprendimos cómo podemos cuidarnos mejor y mantenernos seguros, siempre haciendo nuestro trabajo y en un entorno amoroso. Los proveedores con los que hablé me dijeron que querían hacer mejoras continuas, como por ejemplo una tecnología que nos ayude a que nuestros niños estén listos y nuestros centros estén listos para la siguiente emergencia. Y también ese potencial para el crecimiento es algo muy importante. A todos nos gustaría desarrollarnos, pero no tenemos el dinero para hacer las modificaciones, las remodelaciones, etcétera. Apenas sí que podemos pagar nuestros gastos y no siempre podemos realmente hacer mejoras si no contamos con una inversión externa. Podríamos hacer mucho por los niños si pudiésemos ayudar a los niños que se quieren expandir. Es un gusto tener este diálogo el día de hoy porque es hora de reconocer al cuidado de los niños como una parte central de la estrategia para el desarrollo de los niños y por eso necesitamos invertir en instalaciones que también tienen en consideración el cuidado de los niños desde sus hogares.
Muchas gracias, Chanté. Gracias por compartir tus reflexiones. Ahora vamos a escuchar a Pam. Ella es directora de la Alianza Estratégica del IMCA y ella nos va a hablar acerca de la importancia de estas inversiones en estos centros. Muchas gracias. Es realmente un honor estar aquí hablando con ustedes y yo me hago eco de todo lo que ha ya dicho Chanté. Preparo mi presentación. Les vamos a hablar de nuestros centros y del tipo de proyectos y actividades que hacemos. El IMCA tiene o atiende a más de 1,200 niños y familias de bajos ingresos. Tenemos 91 sitios en 4 condados. Tenemos 17 centros que operamos directamente y tenemos 4 que se operan mediante aliados. Creo que reconocen todos estos acrónimos. Y todos estos son centros que cuidamos para dar servicio a toda la población. Cuando pensamos en los centros de educación, siempre estamos pensando en muchas cosas. Contar con suficiente espacio, vamos a remodelar, vamos a encontrar un nuevo espacio, etcétera. Y esta es una de las primeras cosas que necesitamos decidir cuando pensamos en una inversión. Financiación no se trata simple y sencillamente de recibir dinero, porque hay muchos requisitos cuando uno recibe dinero de otras fuentes. Se tienen que hacer diferentes cosas. Además, necesitamos tener permisos, contar con la pericia, necesitamos pasar por los procesos de licitación y también tenemos que hacer una supervisión del trabajo, del calendario, de la financiación y siempre plantearnos la pregunta, ¿vamos a renovar o vamos a reemplazar el lugar en donde nos ubicamos? También necesitan contar con una justificación para la financiación, es decir, que quede claramente por qué necesitan este dinero y explicar claramente cómo es que van a utilizar ese dinero. Por ejemplo, la expansión, esa es una cosa, pero obviamente luego hay centros que están cambiando su giro, que pasan de cuidar a los niños antes del kinder a empezar a cuidar o tener guarderías, etcétera. Y necesitamos asegurarnos de que no haya violación de licencias, porque también esto deriva preocupaciones de seguridad y también cuando vemos cuáles son las condiciones del centro, pues esta es una buena justificación para pedir financiación. Este es el East Lake Early Learning Center o Centro de Aprendizaje Temprano en East Lake del IMCA. Y nosotros lo que tuvimos que hacer es cambiar absolutamente todo en esta instalación. Era un edificio viejo, así que tuvimos que reemplazar absolutamente todo, paredes, tubería, etcétera. Y ahora así luce. Empezó con un proyecto de 5 millones, pero en realidad nos gastamos 6 millones. Nos llevó 2 años renovar todo este espacio, hacer exactamente todo lo que queríamos hacer y obtener la licencia. Y la licencia tomó mucho más tiempo de lo que pensábamos. Y obviamente obtuvimos dinero del Estado, apoyos federales, etcétera. Y esto era obviamente antes de la pandemia, donde era más fácil acceder a recursos financieros. El gobierno federal tiene ciertos requisitos, por ejemplo, una lista de preasignación de los recursos. Además, se necesita usar el Davis-Bacon para hablar de los salarios y esto hace que los proyectos sean más costosos. A menudo lo son. Y también, bueno, aquí está la lista de los requisitos. Dejamos un enlace por si ustedes no conocen
no lo conocen, aquí van a encontrar todos los requerimientos del gobierno federal para dar financiación. Estas son las fotos de nuestros centros, el CDC en Richmond. Vean cómo siempre tenemos en cuenta tener espacio interior y espacio exterior. Ahorita estamos trabajando en Cherryland. Para poder obtener el permiso nos tardamos un año para que el condado quisiera dárnoslo, y en parte por la pandemia y en parte también porque siempre que llegábamos a pedir el permiso nos pedían algún documento más que no nos habían dicho anteriormente. Así que prepárense para esto, porque esto puede ser un problema en California. Siempre hay este tipo de cosas. Ahora tenemos un sitio en Richmond y otro en Oakland que ya están listos para operar. Y vamos a abrir las puertas para los niños pronto, y ojalá que pronto contemos con el dinero para hacer todos los trabajos que queremos hacer. Muchas gracias, Erika. Te cedo la palabra. Thank you. Muchísimas gracias, Pam. I couldn't revert. Discúlpame por el pequeño error técnico, pero bueno, creo que las presentaciones han sido muy buenas. Hemos visto las diferentes perspectivas y nos queda, de hecho, algunas preguntas para la sesión de preguntas y respuestas. Así que les pido otra vez a las presentadoras, prendan su cámara para poder verlas y para dar comienzo a esta sesión de preguntas y respuestas. Y una pregunta tiene que ver con si estos fondos serían becas o subsidios y cómo es que piensan utilizarlos, etcétera. La respuesta más rápida es sí, van a ser subsidios, no préstamos. También nos dimos cuenta de que 250 millones no bastarán para poder alcanzar todos los objetivos o todas las cosas que queremos hacer. Las organizaciones pueden aprovecharse de otro tipo de financiación. Por ejemplo, en un proyecto de financiación podríamos tener 3 o 4 fuentes de financiación y quizás solamente una podría ser este programa de subsidios del Estado. Por eso es importante contar con la experiencia, con la pericia para saber exactamente de dónde obtener los fondos para poder completar el proyecto. Y obviamente depende mucho del tipo del programa. Ustedes podrían sumar subsidios y préstamos y financiación, etcétera. Y a veces establecemos un fondo y a veces es más o a veces es menos, y realmente nunca se sabe si se va a contar con la financiación total del programa. ¿Y cómo deberían de distribuirse estos subsidios? ¿Cuáles serían los criterios, los requisitos? ¿Y cómo se te facilitaría a ti el poder hacer que estos subsidios sean más accesibles? El cuidado de las familias y el cuidado de los niños es un punto importante, pero muchos de estos son programas pequeños, nunca realmente han tenido experiencia solicitando financiación. Yo creo que debe de ser fácil, pero también debe tener condiciones, porque es muy fácil perderse en la marea de cosas que se tienen que hacer. Debe haber alguien que sepa o que tenga experiencia de trabajo con contratistas, porque actualmente este sector se ha comportado de una forma muy especial y realmente es muy difícil dar con el buen proveedor. Y también están subiendo los costos, ¿cierto? Sí, nosotros el año pasado comenzamos con un presupuesto y realmente dijimos, vamos a gastar 4 o 5 millones y parece que vamos a terminar utilizando 6 millones. Shante, ¿alguna idea de cómo es que se podrían distribuir estos subsidios?
Pues primero que sea accesible para todos los proveedores de cuidados de los niños. Solamente solamente se trata de un fondo, hay que separarlo y hay que decir, bueno, esto va para los centros y esta parte va a ser para el cuidado en las casas de los familiares, etcétera. ¿Alguna pregunta que hayan visto en el chat y que quisieran resaltar? De hecho, vi dos. Una sobre los plazos y también los programas públicos versus los programas del sector privado. Nosotros todavía contamos con presupuesto, así que tenemos tiempo para poder hacer la solicitud. Lo primero que necesitamos garantizar es que se acepte la propuesta y para entonces nosotros querer dar los fondos y creemos que el plazo no va a cerrar el año que entra. Y no me parece que el Fondo para las Infraestructuras pueda darle fondos a los centros privados, pero quizá Christine es la más adecuada para responder a esta pregunta. Y hay otros tipos de trabajos que se puede financiar a los sectores privados, perdón. Depende mucho de cómo se ha redactado. En ciertas partes parece que dice que sí se va a permitir financiar a los centros privados. Y bueno, con esto vamos a decirles que nos queda un mes para trabajar antes de que el gobernador apruebe este presupuesto. Así que vamos a tener muchas actividades para poder realmente entender el proceso y entender el lenguaje que se está utilizando. Por ejemplo, quién va a recibir estos fondos, etcétera. Así que por favor vayan a nuestra página web y vayan a la pestaña de promoción o cabildeo, inscríbanse al boletín de noticias y así ustedes siempre van a recibir información de las nuevas actividades que tenemos planeadas para que ustedes puedan sumarse a nuestras reuniones, nuestros seminarios, etcétera. Y si ustedes trabajan con los legisladores, por favor también visiten nuestra página para que ustedes puedan utilizar los recursos que tenemos disponibles para todos. Bien, con esto llegamos al fin de nuestra sesión. Agradezco infinitamente a todas las ponentes. Creo que nos dieron mucha información muy útil. Ojalá podamos tenerlas en la siguiente reunión. Y por favor, síganos en las redes sociales. Por favor, utilicen nuestro hashtag Build Up Childcare for California. Muchas gracias y ojalá que estén con nosotros en eventos futuros.